Diálogos con la materia. Podemos conocer el mundo a partir de nuestro trabajo con la materia e involucrarnos con él. Desde el material podemos observar cómo es la realidad, cómo reacciona, cómo se comporta. No solo conocemos nuestro contexto, también nos conocemos a nosotros mismos. Ese encuentro se dispara hacia adentro y hacia afuera, se expande hacia todos lados. Encontrarnos con la materia e involucrarnos con ella es un método de aprendizaje. Todo comienza desde el acto. En la repetición de un acto, ya sea cotidiano o no, hay un mundo de diferencias. Generalmente, estas diferencias son diminutas, a veces ni siquiera las percibimos, pero siempre están ahí. Cada acto, cada intento, pertenece a un espacio temporal específico. Cada uno se separa y se diferencia de otro por su ubicación en el tiempo, ya que este no se repite. El tiempo no frena, siempre hay una continuidad. Pensado desde el tiempo, cada acto se hace más pesado, más forzoso, puesto que el tiempo no solo hace a cada acto distinto, sino que también lo hace real. Si pudiéramos repetir perfectamente un acto del pasado en este momento, habrá cambiado algo, el contexto. Por ejemplo, si repetimos una conversación de nuestra niñez ahora, la reacción de nuestro contexto inmediato será otra y generará una serie de consecuencias distintas. El tiempo no permitirá que ningún acto sea idéntico a otro. Por otra parte, tenemos también la percepción. La percepción que tiene uno mismo al hacer algo no es igual que al hacerlo otra vez. Cada vez que hacemos algo, lo percibimos de manera distinta hasta que dejamos de pensarlo y lo hacemos automáticamente. Pero incluso si no podemos percibirlo, siempre será distinto. El ejemplo más fuerte es el de la primera vez. Cuando nos encontramos en una situación novedosa, hay una particular y compleja mezcla de sensaciones impactantes. Esfuerzo, ignorancia, miedo y valor involuntario. Generalmente causan unas ideas exageradas y hasta fantásticas sobre ese nuevo campo en el que nos insertamos. Y después nunca podremos olvidarnos de esa serie de experiencias e iniciativas. En la manera en la que lo percibimos no es lo mismo hacer algo por primera vez que la tercera y que la 10ª y que la 28ª. El consciente y el inconsciente juegan dentro del proceso creativo, luchan, se juntan, se separan, se alternan, la materia se resiste y a veces cede. Jugamos a darnos cuenta de todo lo que pasa, provocamos que las cosas pasen, generamos cambios. A mi punto de vista, el artista es quien lo hace posible. No solo es quien genera ideas, sino también quien inaugura esas ideas en el campo de lo posible. Cuando desempeñamos un trabajo, ya sea cotidiano o no, ¿qué tanto control sabemos que tenemos sobre el acto y sobre la materia? Sobre el acto tenemos total control, pero el hecho de tener el control de nuestros actos, es decir, que decidimos hasta qué punto comenzamos a hacerlos y hasta qué punto no, o con qué fuerza lo desempeñamos, no quiere decir que seamos absolutamente conscientes de ello. De hecho, cada movimiento que hacemos ha sido aprendido y adiestrado a medida en que lo practicamos. Cuando movemos las manos, cuando curvamos la espalda, cuando levantamos la cabeza, son movimientos simples y cotidianos, lo hacemos todo el tiempo, y sin embargo al hacerlo no pensamos en la cantidad de músculos que movemos o la cantidad de nervios que tensan, la relación que tiene cada parte de nuestro cuerpo con las demás, qué tipo de sustancia tiene que liberar el cerebro para hacerlo. En cada acto, a pesar de tener un gran control sobre este, aún queda mucha información de la que no se es consciente. ¿Y qué pasa cuando pretendemos involucrarnos con el entorno y modificarlo? Puede ser que perdamos un poco el nivel de control, pero al ser así seguramente prestaremos mayor atención, entonces trataremos de hacernos conscientes de todo lo que sucede. Tal vez no hay diferencia entre hacer movimientos por uno mismo y hacerlos para involucrarnos con el entorno, puesto que incluso cuando no nos movemos estamos cambiando el entorno, y cuando queremos involucrarnos aún así lo estamos haciendo desde nuestros propios movimientos. La diferencia está en la percepción y en la conciencia, en un intercambio constante entre aceptación y negación. Pero hay una serie de cuestiones que son innegables. Una de ellas es que mientras no seamos absolutamente conscientes de cómo realizamos cada acto, no sabremos hasta dónde llega nuestro control sobre esa situación. Mientras no tengamos un control absolutamente consciente sobre nuestros actos que intervienen en la materia, existe la posibilidad de que se lleguen a colar una serie de intervenciones que pueden afectar nuestros procesos. Hay algo más aparte de nuestra ignorancia entre nuestra voluntad y el resultado que obtendremos. Esto es absolutamente innegable. ¿Qué hacemos con esa posibilidad? ¿Cómo nos comportamos frente a los imprevistos? Sobre las inquietudes de hacerlo con mis manos, en lo personal, la inquietud de saber hacer con mis propias manos las cosas, surge del deseo de querer saber que soy capaz. Es mi forma de reaccionar frente a la situación de esta época. ¿Cuántas máquinas nos rodean en la vida cotidiana? ¿Cuántas de estas cosas podemos realmente comprender? ¿Cuántas son indispensables? ¿Cuántas podemos igualar con nuestras manos?
Contextualicemos. Nacemos en esta época y lo primero que conocemos son una serie de objetos feos, que no solo son útiles, sino que los concebimos más bien como necesarios para desarrollarnos en la vida cotidiana, para conservar el ritmo y atender las exigencias. Pero esta serie de objetos, más que ser indispensables, son persuasivos, porque nos ahorran tiempo y esfuerzo, y al hacer esto nos persuaden de una serie de conocimientos. Por ejemplo, yo para poder hornear mi comida estoy condicionada a tener un horno. Para conseguirlo tendré que comprarlo y tal vez conseguir una buena oferta. Para usarlo necesitaré leer las instrucciones que seguramente dirán: usted tiene que apretar el botón de encendido o conectar la manguerita de gas, girar la perilla, dependiendo de qué tanto quiere que caliente. Esto es un acto de superstición confirmada, puesto que tengo que creer que realmente el horno que compré hará lo que yo quiero. Aportarle al horno una confianza ciega, y mi forma de entender cómo es que lo hace se reducirá a girar la perilla y esperar un cierto tiempo, a una especie de magia que solamente el horno puede hacer. Al mismo tiempo voy a estar ignorando el proceso termofísico que está sucediendo ahí adentro, el movimiento de las partículas, la transformación de los sabores. Estoy ignorando cómo es que evoluciona la temperatura hasta mantenerse, y si sale mal, seguramente voy a relacionar el fracaso con un artefacto defectuoso. Tal vez nunca sabré qué es exactamente lo que ocasionó que fallara, puesto que para esto tendría primero que terminar de convencerme que el artefacto no lo hizo. La efectividad de cada artefacto reduce el control que tengo o desempeño sobre las cosas y qué tanto entiendo sobre estas. El mero hecho de no hacer las cosas es una gran condicionante para el desarrollo de nuestras capacidades. El hecho de comenzar a existir en una época como esta hace que nos normalicemos con lo que hay y nos preguntemos realmente muy poco o de plano no logremos entender cómo es que llegamos aquí, puesto que no hay necesidad. Nos encontramos con las cosas antes de saber para qué son o de dónde provienen. Conocemos el resultado antes de saber el proceso. Conocemos esta época sin saber su principio. Es así, y la comprensión contemporánea comienza desde el final y tal vez, porque no siempre es así, después nos enteramos del principio. Cada vez disminuye más la necesidad de comprender el mundo que nos rodea, de trabajar directamente con la materia. Toda esta comprensión, más que responder a una necesidad, se va convirtiendo en un placer y en un lujo al que cada vez menos personas acceden. El fetichismo hoy en día es un padecimiento casi obligatorio, es decir, que casi por obligación uno está destinado a vivir una serie de romances con los objetos. No es de sorprenderse que esta realidad genere una serie de preocupaciones, pero ¿qué sucederá con esa preocupación? El mundo es de quien lo hace, es nuestro porque somos creadores. No olvidemos que el arte es el principio creador. Nuestro deber no debe conformarse únicamente con observar y comprender la realidad. Nuestro deber consiste en hacerla. Tomar en cuenta la serie de elementos que intervienen en el acto creativo hace que este parezca sumamente difícil. Todo se reduce a la conversación que tenemos con la materia, de forma consciente o inconsciente. Pienso que para el artista que se dedica a elaborar sus propias obras, estas conversaciones son frecuentes. Al mismo tiempo que cada conversación es estar investigando. Cada vez que uno pone el hilo sobre la aguja, le está preguntando a la aguja si se dejará atravesar por el hilo, y al hilo si éste quiere entrar. Cada vez que dibujamos en papel, estamos preguntándonos si es que éste será capaz de contener nuestras ideas, si es que el lápiz podrá incidir en la tersa textura del papel sin dañarlo, y si es que el papel no gritará algún día. Hay un diálogo con las cosas, y más ahora que vivimos en contacto con tantos objetos, que nuestro modo de vida necesita una serie de artefactos, herramientas y objetos simples. Todo el tiempo dialogamos con las cosas. Hay un diálogo con las cosas, eso lo sabe de sobra un artesano, alguien que pretende enfrentarse a la materia con su propio cuerpo. Normalmente el creador es el que pregunta y la materia es la que responde. Normalmente el artista es el amo, el domador, y la materia es quien obedece, quien dentro de sus posibilidades es receptora de la voluntad de su amo. Pretendemos hacer las cosas para conocerlas. Pretendemos entenderlas, pero dentro de esa exploración de intentar entenderlas surgen ideas extravagantes, ideas que retan las posibilidades. ¿Por qué las cosas son así y no de otro modo? A veces la materia nos proporciona por sí misma la información de sus alternativas. Ahí es cuando suceden los errores, cuando las cosas reclaman sus propiedades, su orden, reaccionan de un modo distinto ante nuestros actos y exigencias. ¿Y qué hacemos cuando esto sucede? Normalmente nos quedamos con la expectativa y no vemos las posibilidades que se nos presentan. La expectativa en estos casos es un velo que nubla la vista. Generalmente ignoramos o desechamos esa serie de circunstancias desastrosas por no encajar con nuestros deseos. Estamos tan acostumbrados a las utopías, a los ideales, que no nos permitimos comprender la realidad de otra manera, desde otra perspectiva. No vemos nada más que la carencia de nuestros deseos,
En lo personal, les recomiendo que se detengan ahí, en donde la materia o el contexto no obedece nuestra voluntad, pues esa es la posibilidad de comprender más aún de nosotros mismos.